abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atraca en una célula, literalmente, como si fuera una llave que se mete en una cerradura, se coloca en la superficie del receptor, se pega ahí, lo mueve, como si llamara el timbre de una puerta, manda una señal a la célula. ¡A divertirse! El péptido encuentra los receptores, se pega a ellos y ahí se queda. También puede soltarse, volver a pegarse. Mientras está ahí, transforma la célula. Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras, desencadena un torrente de reacciones bioquímicas, algunas de las cuales acaban con cambios en el mismo núcleo de la célula. Sin duda, todas las células están vivas y todas tienen conciencia, sobre todo si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre está la perspectiva de la célula. La célula sabe dónde está, la célula sabe qué proteínas fabrica, la célula sabe si va a dividirse o si está previsto que deje de dividirse. De hecho, la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. Somos seres humanos física y químicamente emocionales. No es nada malo. Solo se convierte en una limitación cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y actitudes todos los días, sin ir a ningún sitio en términos de cambiar o evolucionar en nuestra vida. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen... Bueno, entonces, todo esto que algunas cosas son las que venimos hablando y otras pueden parecer chino, pero tienen su explicación. La vamos a ir viendo. En realidad, entonces, lo que nos mostró acá, que es la neuroplasticidad, cómo se va haciendo, eso que se alarga de la célula, perdón, de la neurona, que es el axón, eso que se veía que se alargaba, es lo que va haciendo lo que decimos el cordón neuronal que va dejando esa huella específica de lo que queremos. Y si dejamos de usarla, como decía ahí, o lo cortamos continuamente a esa emoción, a la larga la célula lo corta. Y todo pasa a través de péptidos, como dice ahí. Un péptido, ¿qué es? Para que no nos quedemos solo con la palabra péptido. Neurotransmisor. Puede ser un neuropéptido, puede ser una hormona, Proteína. Una cadena de aminoácidos. Sí, ahí lo dejo. Es una cadena de aminoácidos, pero no una proteína. No llega a ser una proteína. Las proteínas son más grandes, más condensadas y tienen algunos otros elementos que la hacen ser una proteína. Pero los aminoácidos sueltitos por ahí que andan, ellos se juntan y forman este tipo de cosas. Bueno. Perdón, pero puedo decir algo. Creo que uno de los elementos más interesantes de este video tiene que ver con la incidencia que tienen estos procesos en cada una de las células, como la depresión, la alegría, lo que sea, de alguna forma no solo incide en nuestra mente, sino que en realidad a partir de esta generación se desparrama por todo el y ahí tenemos efectos secundarios en nuestro cuerpo. De repente en lugar de sinótono, de repente también un problema de hígado, porque... Sin ninguna duda. Sí, es de lo que vamos a hablar ahora. Es que lo que en realidad nos quiere mostrar es que cuando hablamos de un sentimiento, son cosas químicas. Nosotros las traducimos en sentimientos. Y de esas 20 proteínas que habla ahí, más o menos, que nosotros fabricamos, más las que traemos de la comida, que hay algunas esenciales que las tenemos que comer porque el organismo no las fabrica, es que se arman toda la proteína de infinita cantidad de proteínas. Ustedes con 20 cosas de estas pueden hacer lo que quieran, el organismo. No hay manera, no se termina nunca, porque las ensamblan de una manera o de otra. Además tiene que ver la forma, ¿no? No es lo mismo que sea así, que tenga redonda, o que sea cuadrada, o que tenga determinadas cosas. Entonces, ahora, vieron que por ahí hablaba del hipotálamo y hablaba de algunas otras cositas. Vamos a tratar ahora de entender un poquito por qué hablamos de un sentimiento y por qué hablamos de una emoción. Y todo ese palabrerío que vimos antes lo vamos a transformar en algo más químico y en algo más específico, porque si no las palabras vamos a discutir todo el día de que la alegría, que el amor, que la tristeza, que... Entonces, hay una vía corta y hay una vía larga dentro del cerebro. Es decir, que yo tengo un estímulo emocional y van a pasar determinadas cosas adentro de mi cerebro que van a originar emociones, sentimientos y problemas de todo tipo. En la vía corta, esto se ve horrible, ¿no? Sí. Bueno. Pero igual, yo lo voy a usar
para explicarles. Acá está. Creo que a ver si la que viene está mejor. Acá. Vamos a explicarlo acá. Acá está el estímulo. Es decir, la emoción se va a dar, está el oso que me va a comer, entonces el miedo. Sí o sí va a pasar por un órgano del cerebro que se llama tálamo. Y el tálamo es el que hace el proceso de filtro. ¿Tá? Así que para que cualquier cosa que nosotros percibamos pase al resto del cerebro, va a tener que de alguna manera pasar por el tálamo. Y el tálamo va a decir, la mando para acá, la mando para allá, la ignoro. El tálamo se encarga de la información sensorial, entonces, Exacto. de los sentidos. Sí. Entonces lo va a tomar el tálamo. Del tálamo tenemos dos opciones. Se puede ir al córtex sensorial, y acá en el que se llama córtex sensorial, que dice acá es donde está el habla, el oído, el tacto, todo lo sensorial, que en otro se llama córtex asociativo. Es donde se junta toda la información, porque en realidad yo les hablo pero muevo la mano, entonces ustedes miran la mano, lo que hablo, miran la diapositiva, pero el cerebro de ustedes lo junta todo en algún momento sin pedirles permiso. Pero si la emoción es muy grande, es un oso que nos va a comer, tengo el estímulo, va al tálamo y va directamente al hipotálamo, no hace todo el camino. Acá lo que me falta de esta diapositiva es la amígdala, que es el centro de las emociones por excelencia. Entonces, el oso, esto es un oso, que no se parezca, pero es un oso. De lejos parece un tapado de piel. Parece que bueno, los osos son un tapado de piel para alguna gente, por suerte están dejando de ser. El oso no se asusta, va al tálamo, pasa por la amígdala, y la amígdala es, después de pasar por el tálamo, la que decide qué camino va a tomar. Entonces, si toma, no sé si todos pueden ver, si yo me pongo acá, pasa por dos núcleos, por tres núcleos que tiene la amígdala, que va a ir filtrando. Entonces, si de la amígdala pasa directamente al hipotálamo, yo tengo dos posibilidades. No tengo dos, tengo una sola porque vamos a hablar de emociones fuertes. Que va, el hipotálamo va a segregar algo que se llama corticotrofina, que es la hormona que después va a ir a la hipófisis, esa chiquitita que está, después la vamos a ver, colgando. Y la hipófisis es la que va a hacer, es la que hace de hormonas liberadoras. Tenemos una hipófisis que es neurológica y otra que es endocrina. Si es endocrina y estamos hablando de miedo, lo que va a hacer es ir directamente a las adrenales, mediante hormonas, que va a ser cortisol, concretamente, y las adrenales van a fabricar adrenalina y noradrenalina y nosotros vamos a estar en situación de guerra. Esto en milésimas de segundo. Así no nos da, no podemos contabilizar el tiempo de tan rápido. Pero, si el oso nosotros lo vemos, pero está enjaulado, pero le tenemos miedo, pero vemos que está enjaulado, el tálamo va a filtrar la información y va a decir, está complicado, porque yo a los osos le tengo miedo. Pasa a la amígdala y la amígdala la pasa al hipocampo. El hipocampo es el lugar en donde se guardan las memorias de largo plazo, pero fundamentalmente episódicas. No cualquier tipo de memoria. La amígdala también guarda memorias de corto plazo. Es decir, que la amígdala, esto que nos pasó con el oso ya la tiene clarísima. La memoria de trabajo está trabajando ahí en la amígdala, en la parte emocional. Cuando pasa al hipocampo tenemos la memoria episódica. ¿Qué es lo que hace el hipocampo? Lo lleva a algunas cosas del pasado, en algún momento. Algún oso o algo que tiene piel o pelo que yo le tengo miedo de alguna manera. Si sabe que es un oso, mejor, si ya fue un oso. Pero si no, se lo va a imaginar con un perro que le mordió, algo pasó. Y lo episódico, además, tiene la posibilidad de que me da el contexto. Entonces, yo cuando tengo mi memoria episódica, a ver, vamos a ponernos románticos. El primer beso que le di a mi novia, yo me acuerdo con la amígdala y me trae una emoción. Si me gustaba, favorable. Si no me gustaba, no digo desfavorable. Pero va a ser una sensación, vamos a pensar que agradable. La amígdala no va a pasar de ahí, pero el hipocampo me va a decir dónde estaba, quiénes había, si había más gente, si había luz o estaba oscuro, si hacía frío o hacía calor. Es decir, va a guardar el contexto de lo que pasaba. Entonces esto acá ya es mucho más importante, porque ahora yo al oso
sé que había árboles y que había reja, pero que rompió la reja y ahora voy a disparar igual, porque yo me acuerdo que aquella vez rompió la reja y ahora otro dice, no, mirá que la reja es fuerte, sí, vos quedate que yo me voy después averiguar. Eso es lo que va a pasar acá. Y si pasa el hipocampo, desde acá se va a ir a hacer todo el camino hacia arriba para ir a la corteza prefrontal. Y yo allá arriba, en la otra vía, voy a pasar acá a la corteza sensorial, voy a sensar si tengo miedo, qué es lo que pasa, si puedo correr, si me quedo. La pienso, voy a razonarlo. Entonces, esto que es el corte cingulado está en el medio, es el que hace de disparador. No nos vamos a meter demasiado ahí. Y va a volver al hipotálamo. Pasa otra vez al hipocampo y vuelve al hipotálamo. Pero ahora viene todo razonado, todo pensadito. Entonces el hipotálamo va a tener, a su vez, una respuesta también menos emocional y también corporal. Las dos tienen corporal, esto acá le falta. Las dos van a tener respuesta corporal. Entonces el hipotálamo ahora sensó y de alguna manera, yo no me quería adelantar mucho. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo por partes. Quedémonos acá. Del hipotálamo se desarrolla todo el resto, ¿está? Queda claro más o menos decir, es una emoción cuando el tálamo lo manda a la amígdala y la amígdala al hipotálamo y de ahí ¡pum! Lo que se segrega es cortisol, adrenalina, noradrenalina básicamente, ¿tá? Y va a haber una respuesta cerebral de una emoción, de un sentimiento, y va a haber una respuesta motora. Yo voy a salir corriendo, me voy a quedar quieto, se me van a alisar los pelos, voy a transpirar, van a pasar, depende de dónde esté y en el lugar que esté. Si lo hago razonado, va a ser entonces un sentimiento. Por eso que un sentimiento nunca puede ser una emoción, y una emoción nunca puede ser un sentimiento, y eso los científicos lo hacen poniendo a la persona en una tomografía computada o en una resonancia magnética, y la asustan o le hacen ver cosas lindas y feas y ven qué parte del cerebro y cómo se dispara. Y ahí podemos saber que una emoción nunca va a ser un sentimiento y un sentimiento nunca va a ser una emoción. ¿Para qué nos sirve el estado emocional y el sentimiento? Que venga acá te lo muestra que va y viene, porque siempre va y viene. Porque a veces la emoción empieza a ceder porque te da un espacio de 3 segundos para pensar y decir, no, realmente la reja es gorda, no se va a escapar, y ahí ya pasa a ser un sentimiento. ¿Sí? Estoy sintiendo miedo, pero ya no voy a disparar, lo pude pensar. Entonces, conocer cómo los estímulos pueden tener un significado emocional, nos sirve analizarlas. Conocer las respuestas autónomas y neuromusculares que se desarrollan. Las autónomas, ¿qué son? ¿Qué es lo que va a disparar del sistema nervioso cuando es una emoción? El sistema nervioso autónomo, y del sistema nervioso autónomo o automático, el sistema simpático, que es el del estrés. Que el estrés dijimos que no era malo, era bueno, era para ayudarnos, es malo en otras cosas. Identificar circuitos cerebrales responsables, ¿cuáles son? Son los que recién vimos, el circuito del cerebro. Y conocer la interacción entre estados emocionales, somáticos y emocionales conscientes. Los emocionales conscientes son sentimientos. Los emocionales somáticos, que yo no peleé a nada, ya salí corriendo, esos son emociones. Bueno, vamos a tratar de, a ver si ahora esta que no se veía nada se entiende un poquito más. Porque acá yo quiero explicarle otra cosa. Porque ninguno se pregunta cómo hacemos para salir de este negocio. Estamos con un emocionado, estamos asustados y ¿cómo salimos de esa emoción? Corriendo. A los 20 minutos se nos gasta todo. Ahí ya salimos porque no tenemos más remedio. Si nos agarran los comes y si se cansó el Llevándola a la conciencia, a la emoción. Razonándola y tratando de apaciguar. Entonces el hipotálamo tiene dos núcleos. Un núcleo, que dice acá ventricular, que segrega la corticotrofina, y tiene este, que es supraóptico, que no importa los nombres, que segrega oxitocina. Entonces tenemos que hablar de la oxitocina, o sí, ¿por qué? La oxitocina es una hormona, es la hormona del amor, la hormona de la paz, de las sensaciones placenteras, más que nada de las mujeres. Es la hormona sexual de las mujeres. Es la que activa el área sexual, pero también el del buen sentimiento, el del placer. Y también la segrega el hipotálamo. El hipotálamo es el jefe ahí, chiquito que está en el medio, pero él es el que manda todo lo que va a pasar
con el resto de las cosas, para arriba y para abajo, para los dos lados. Entonces, la oxitocina, cuando yo razono o pasó el tiempo del miedo, inmediatamente segrega oxitocina que contrarresta la corticotrofina, porque si no viviría siempre así. Entonces, eso es el sistema, activa el sistema parasimpático. En los hombres tenemos una hormona más alta que la oxitocina, que es la vasopresina, y esa es la que en los hombres nos da la calma y la paz. Cuando en vez de vasopresina tenemos mucha testosterona, que es lo que nos hace hombre, nos volvemos ¿qué? Agresivos. La agresividad es testosterona, por eso las mujeres son menos agresivas y los hombres son más agresivos genéticamente, por naturaleza. ¿Las mujeres tienen testosterona? Sí. Sí, y cuando la tienen un poquito alta, son las que te pegan y te regan. ¿Tienen? Lo mismo. Ahí va a depender de cómo esté manejada la cosa, genética y lo que esté aprendido. Porque ¿puedo hacer que esto se segregue con la imaginación? Sí. Entonces me puedo volver agresivo siendo hombre o mujer. Entonces, el sistema límbico que estábamos viendo es la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo trabaja allí también, la neocorteza. ¿Por qué? ¿Neo qué es? Nuevo. Entonces es la que piensa, la que tenemos acá, también trabaja. Trabajan todos, ¿no? Y el septum, el tallo encefálico y el área tegmental, todo lo que va para abajo, ¿no? Después del cerebro, que es lo que conecta la médula y después toda la parte hormonal de la película. Esto no importa, no es para que lo aprendamos, es para que ya que lo nombramos, por lo menos tengan una idea de qué significa. Esta parte que hay acá que nos pueda servir de algo. Bueno, ven, acá le ponen que la amígdala, que está en el centro del cerebro, en el medio, ¿está? Es la que sensa el miedo realmente. ¿Por qué? Porque de la amígdala, si va para abajo de golpe ya no se piensa más, no pensamos, ¿está? Pero sí puede, la amígdala trabaja para que vaya para el otro lado también, para que vaya al hipocampo. ¿Qué puedo decirle acá? Bueno, entonces, vamos a hablar de el proceso del miedo y del miedo condicionado. Yo tengo una rata, le hago un ruido raro y la rata ni pelota le nos da. La tenemos además en una jaulita en un laboratorio, que no son ratas que nos ven venir en la calle y salen corriendo. Estas están acostumbradas. Está la rata, yo hago un sonido y cuando suena, donde ella está parada acá, le meto 220, le doy una patada de corriente. Y ella va a tener miedo. No sabe si es miedo o no, pero eso que altera su cosa de golpe va a hacer que su hipotálamo vaya derechito a donde tiene que ir. Y recuerden que los mamíferos y todos los roedores tienen amígdala, tienen el sistema límbico. ¿Qué va a pasar si se lo hago un montón de veces? Que después la rata siente el sonido, ya no le doy la corriente, pero tiene miedo igual. Apenas siente el ruido, tiene miedo igual. Es como la salivación del perro. Hacer ruido con la bolsa de comida, el perro ya arranca a salivar y no la mostró la Que está mirando que vos venís con la comida y le está cayendo la baba. Bueno, ese es el otro del condicionamiento clásico, que es parecido, el de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo esto? Miren, vamos ahora a verlo más detenidamente.